Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Letra Colorada. Hoy tendremos el gusto de conversar con Mauricio Laniado acerca del desarrollo de proteína animal y otros mecanismos para fortalecer la sostenibilidad. Esta noche, como ven, estoy sola, así que pues estaré con ustedes lo mejor que se puede y, por supuesto, extrañando a mi papá que no nos acompaña durante este programa. A continuación, el contexto noticioso del programa de hoy. Los palestinos se manifiestan contra Hamás en Gaza, exigiendo su salida y gritando que Hamás no los representa. El presidente de España se ha presentado en el Congreso para pedir el aumento en los gastos de defensa, garantizando que no se limitará el gasto social. En Estados Unidos se ha generado un enorme escándalo por fuga de información acerca de los ataques efectuados a Yemen por Estados Unidos. El escándalo se da porque por un error incluyeron en un chat a un periodista que no debía conformar parte de este chat. Tomó capturas de pantalla y ahora la información es pública. En Turquía continúan las movilizaciones por el arresto del alcalde de Istambul, el principal opositor del régimen de Erdogan. Se inició la campaña para la segunda vuelta presidencial en Ecuador mediante el debate presidencial. Pudimos observarlo en la noche del 23 de marzo y la campaña empezó oficialmente el 24. En este contexto, sabemos también que la vicepresidente Verónica Abad ha perdido sus derechos políticos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ya no es apelable. Con esto terminamos el contexto noticioso de esta noche y enseguida volvemos con nuestro invitado de hoy, Mauricio Laniado. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Ya estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y ya nos acompaña en el set nuestro invitado de esta noche, Mauricio Laniado. Él es gerente de Bioconversión S.A. para hablar, como les había comentado, acerca de las oportunidades de la economía circular. Mauricio, bienvenido a La Letra Colorada. Qué gusto conversar con usted. Muchas gracias. Aquí estamos para atenderlo. Tenemos en el Ecuador con claridad acerca de la importancia de la economía circular. Bueno, yo creo que son conceptos que están saliendo recién, en donde hay más conciencia de que el mundo es finito y tenemos que utilizar los recursos naturales que hay de una manera más razonable, de una manera que alcance y no sobreextender, ¿no? Que trae problemas de ambiente, trae problemas de economía, trae problemas sociales, de calidad de vida. Entonces, la economía circular básicamente, creo yo, en lo más básico es utilizar los recursos naturales de la manera más eficiente para que los que vienen, las generaciones que vienen, también lo puedan hacer. ¿Y no cree usted también que tiene que ver con los patrones de consumo, en el sentido de, por ejemplo, el paradigma de los 80s de consumo, 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 vende, vende, vende?
en un contexto donde no se tiene en cuenta que los recursos son finitos y que hay Así un es. límite, entonces hay la reutilización de las cosas. Exacto. Ese es todo, es la producción, es el consumo, Ujú. que se vuelve más consciente de que tenemos que tener un consumo responsable. Consumo siempre va a haber, porque los humanos tenemos que consumir y tenemos que vivir. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos de una manera más eficiente y productiva para el conjunto global del planeta. O sea, creo que ese es lo fundamental. Lo que se utiliza en la alimentación, que es una de las cosas que yo estoy más ligado. Lo que consumen los humanos Ujú. debe ser para los humanos. Lo que consumen los animales, no debes darle lo que el humano consume a los animales directamente, porque estás creando una competencia y estás creando una utilización de consumo para alimentar a los animales, que a su vez son para alimentar al humano. ¿Ya? El pescado es una alimentación clave para el ser humano. Debemos de disminuir esa alimentación para los animales de la manera más eficiente posible, para que estos son conceptos globales, o sea, no es que una empresa toma la decisión, pero el conjunto de empresas tenemos que tomar la decisión de cómo utilizar los recursos, volvemos, más eficientemente para que alcance para todos. Claro, y la ¿No es cierto? eficiencia siempre conlleva priorización, Entonces, ¿no? así es. No podemos decir el 30 o el 40% de la pesca tiene que ir a la alimentación animal. Se da, eso se está haciendo, pero eso crea un estrés en los mares, un estrés en la producción de pescado para alimentación animal. Debe de tratarse de que ese pez sea la mayor cantidad posible directa para la alimentación humana. Ahora, Eso creo que es lo más eficiente y es lo que es uno de los conceptos de la economía circular. en el mundo se camina hacia allá, se camina Yo creo que hacia sí. la economía circular, hacia la eficiencia de las materias primas, hacia la priorización del destino de las materias primas y una serie de políticas públicas que son las que van orientando el comportamiento y, por supuesto, la cultura mundial, por decirlo así, de la necesidad de implementar esto en nuestros hábitos de consumo y en nuestros hábitos de producción para que los recursos duren, pues si no el planeta Así es. se acaba. ¿Cree usted que el Ecuador, en el sentido de las políticas públicas, va al paso o cuál es su visión? Bueno, se creó una ley de economía circular hace unos años. Se creó un reglamento. Yo creo que todavía está en etapa de absorber eso, que la sociedad absorba eso. Pero yo creo que cada vez hay más conciencia en la parte de producción, en la parte de consumo, en la parte de calidad y de salud humana. Yo creo que ya hay más conciencia que se tiene que utilizar los recursos mejor, se tiene que reutilizar lo que estamos botando. En el caso nuestro, nosotros utilizamos residuos y desechos para alimentar un insecto que los transforma en proteína y esa es la proteína que damos alimentación. Entonces estamos revalorando. Justamente a eso iba. ¿Cómo nace su proyecto? Cuéntenos un poquito cuál fue su curiosidad, cuál fue la necesidad, dónde vio la oportunidad, porque realmente su proyecto es de aplaudir. Bueno, nace realmente de la curiosidad de nosotros, como algo que teníamos que buscar en lo que hacíamos. Teníamos unas haciendas de banano, lo que se llama el zero waste, el no desperdicio. Y de ahí sale ese concepto de tener que reutilizar todo. Y aquí en la industria bananera que he estado más cerca, 10, 15 años atrás, yo manejaba por el campo y usted veía lleno de plásticos. Usted hoy día va al campo y casi no ve los plásticos, porque todas las haciendas las recogen. Hay empresas pequeñas, medianas y grandes que recogen y convierten ese plástico en otro plástico para hacer los pallets, para hacer herramientas, para hacer muchas cosas. Entonces, ese concepto se está dando y que crea mejor calidad de vida para las personas que trabajan en el campo.
ya no ve tanto eso, ya se ha mejorado muchísimo. Por supuesto, Entonces, ya hay menor impacto en el medio ambiente, o sea, hay una serie de características. beneficios. El principal beneficio es mejorar la calidad de vida de la sociedad y de las personas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Al no haber eso, tienes menos plásticos, los microplásticos, que eso es un problema, todo eso, y le estás dando valor, y lo estás reutilizando, ¿ya? Entonces, eso es. Nosotros reutilizamos, sobre todo en las agroindustrias, lo que ellos ya no les sirve, las cáscaras. Si tú haces un banano congelado, si tú haces un puré de banano, si tú haces una pulpa de fruta de maracuyá, ¿qué haces con la cáscara? Va al relleno sanitario. ¿Y qué significa eso? Emisión de gas metano, de gases de CO2. ¿Y por qué eso es malo? Porque eso daña el ambiente. Y leí en la presentación que el gas metano contamina mucho más que el CO2. ¿Me puede comentar un poquito sobre eso? O sea, poniéndolo simple, hay un científico americano, Carl Sagan se llama, hace muchos años, el año 80, describió el problema que estamos viviendo ahora. O sea, al nosotros emitir gas CO2 o gas metano, y hay otros gases más, lo que hace es que la luz solar entra a la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es una cosa muy delicada. Al entrar, entra la luz solar, pero permite la entrada, pero no permite el retorno. Eso es el calentamiento. Y con el calentamiento viene un cambio climático, viene una serie de cosas que nos hacen daño como Tierra, como planeta. Entonces tenemos que evitar eso, o sea, evitemos eso. Evitemos eso para tener mejor calidad de vida. Evitemos todo lo que emite cosas que no son buenas para la calidad de vida de los habitantes. No podemos seguir con el mismo solución de rellenos sanitarios en las ciudades, por ejemplo. Que son tan graves. Entiendo que en bioconversión reciben material que usualmente se usaría para relleno sanitario en esta conversión cuéntenos un poco sobre eso. Claro. Nosotros hemos hecho convenios con algunas agroindustrias en donde los residuos de cáscaras, vegetales, de frutas, los recogemos, los llevamos a la planta. Tenemos una planta en el campus del SPOL, que es una zona especial de desarrollo económico. Eso lo mezclamos y se lo damos a unas larvas, que ese residuo tiene 4 o 5% de proteína, no tiene más. Pero estas larvas de insectos, su metabolismo hace que se convierta su cuerpo en proteína del 40, 45, 46% de proteína, más grasa y todos los aminoácidos que requiere la alimentación animal, y también puede ser humana, pero la alimentación animal. Entonces tienes un completo, más tienes tú los insectos en la vida del planeta, lo que hacen es degradar la materia orgánica. Sin insectos no pudiéramos vivir el mundo, entonces degradan la materia orgánica. Entonces tienen aminoácidos que son antibacterianos, antimicrobios, como el chitosan, como la metanina, que le hacen que, entonces si tú comes eso, el animal come eso, tiene menos mortalidad, especialmente en los juveniles. ¿Ya? Entonces hay menos mortalidad, hay más producción. Entonces no solo tiene un valor nutritivo, sino que también tiene un valor de salud para los animales. ¿Ya? O sea que eso hace, ¿qué hace eso? El uso de menos antibióticos, por ejemplo. Que eso es grave en la parte de animal, porque si tú le das antibióticos a los animales, ¿a dónde va eso? A los humanos. Claro. Y después no sabemos por qué los humanos ya son resistentes, porque en los humanos hay ciertas enfermedades que ya son resistentes, claro, y tienes que crear antibióticos permanentemente. Ahora, usted también desarrolla proteína de la mosca. Claro, la larva, eso es lo que digo. La larva es la mosca. La mosca tiene un ciclo de vida. Ajá. La que a mí me pareció muy curioso. La mosca es el ciclo de vida de adulta, cuando ella vuela y pone huevos. Esos huevos se convierten en larva con el alimento. Ya. Esa larva es la que hace la transformación. Okay. Hasta cuando llega a la larva adulta y de ahí se convierte en pupa, ya ellas no comen.
Ya todo lo que han comido es durante su estadio de larva. ¿Ya? Y de ahí se hace pupa y de ahí se hace mosca. Y el único objetivo de la mosca es poner los huevos. Pone los huevos y muere, naturalmente. O sea, ni come porque no tiene boca. Okay. Entonces, por eso es que no son animales, o estos insectos no hacen daño ni son plagas. Porque no tienen. Entonces, y duran 3 semanas durante la época, y los tenemos en unos toldos. ¿Ya? Entonces, eso es convertir residuos a proteína y darles valor a esos residuos que de otra manera se van a un sitio que no es conveniente para nadie. Y principalmente, ¿quiénes compran esa materia convertida? Las plantas de balanceado, las plantas de alimento balanceado. Son 2 productos que se producen. La proteína de insectos, que es para la alimentación animal, y cuando engorda la larva, cuando comen, estas excretan y estos se los producen en unas gavetas, llamémosle establos chiquititos, en esta gaveta. Entonces lo que comen y van excretando y quedan residuos y excretos. Esos residuos y excretos es abono natural, es abono orgánico que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, tiene 3, 2, 1. O sea, es el abono natural que ahora se tiene que usar y se tiene que ir que es parte de la economía circular. La agricultura tiene que ir de utilización química a una agricultura regenerativa. El suelo es uno de los puntos más importantes de la agricultura. Claro, porque aparte todos esos químicos contaminan el agua. Contaminan el agua, y no solo eso, sino que te vuelve químico dependiente. Y entonces cada cosecha, más y más y más. En 20 o 30 años tienes una tierra árida, como ha sucedido en muchos lados. La agricultura regenerativa es que tienes que seguir produciendo y tienes que tratar de producir más, pero te va a tomar, con la utilización de forrajes, con la utilización de este tipo de abonos naturales, que lo que hacen es que te crean una cama en el suelo en donde la microbiota buena se reproduce y hace que las raíces tengan mayor poder de absorción. O sea, te ayudan a que el alimento que te da natural lo absorban de una mejor manera. Es como comer bien. Es como comer bien, exactamente. Claro. O sea, esa es la manera. Tu cuerpo el ser humano tiene una microbiota, millones de millones, que te ayudan a ser saludable. Exactamente es en el suelo. Qué interesante. Entonces, este tipo de abono, por eso son 2 productos, o sea, es la alimentación animal y la alimentación nutrición vegetal para el suelo, que hace. Entonces tiene estos 2 impactos. Ahora, el crecimiento poblacional mundial demanda también innovación, nuevas alternativas, pero sobre todo mucho el desarrollo regenerativo. ¿Qué oportunidades trae para desarrollos como el suyo, el incremento de la población y también el incremento de las mascotas? Porque las mascotas hoy son tremendamente populares. Claro. A ver, yo diría varias cosas. No debemos de... la sociedad está evolucionando, nuevas cosas están viniendo. La bioeconomía, la biotecnología, que esto es parte de eso. Yo creo que está teniendo un desarrollo inmenso y va a tener un desarrollo inmenso. Yo estoy convencido que en los próximos 10, 15 años el problema alimenticio no va a haber, porque hay tal desarrollo. Ahora se manejan las moléculas del estómago de los animales. Se desarrollan células en donde tú tienes un animal en donde quieres que no le afecten las enfermedades, o quieres que crezca más rápido. Tú ya puedes hacer eso. O sea, está tan avanzado, y yo creo que eso va a venir fuerte. Y Ecuador sus universidades deben de preparar ese conocimiento, porque no es un conocimiento, es un conocimiento que sí podemos nosotros pagar. Que no es que tenemos que tener los recursos de Estados Unidos o de Europa o de estos. Ecuador sí lo puede hacer, porque es cuestión de estudios, es cuestión de gente que se dedique y de laboratorios en las universidades. De ahí sale, porque la revolución biotecnológica se está dando, se va a dar,
y creo que Ecuador puede meterse en eso para la agricultura, en donde somos naturalmente agrícolas, ¿ya? Y para ese tipo de cosas, para mejorar los productos, hacerlos que crezcan más, o sea, eso se viene. Y yo creo, y esto es parte de eso, o sea, la mosca tiene 40 o 50 días de ciclo de vida. Tú puedes transformar esta mosca genéticamente en algo, en mejores, para el camarón tenga un mejor impacto. O sea, particularizarla, ¿no? O sea, todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí hay un campo muy grande que creo es una oportunidad para el Ecuador, y que creo que sí se pueden dar los recursos para este tipo de innovación. No estamos hablando de vuelos al espacio, no estamos hablando de vuelos o de sistemas contables de inteligencia artificial que requieren una inversión en nuevas computadoras, inversiones en energía millonarios, o sea, es muy grande. Quizás ahí nosotros tenemos que montarnos con los demás. Pero en esta de biotecnología sí podemos desarrollarla nosotros. Sobre todo partiendo de ese conocimiento desarrollado a punta de especialización, que Exacto. es lo que en el Ecuador tenemos muy claro. Por lo menos tenemos productos estrella como el camarón, el banano, el cacao. Así es. Y mire usted, en camarón y en banano y en cacao, camarón en el año 80, yo estaba aquí y las producciones estrellas eran 2.000 libras por hectárea año. Hoy estamos hablando de 11.000, 12.000 libras por hectárea año y todavía va a seguir. O sea, ese es el desarrollo, esa es la innovación. Y en banano también hemos subido en productividad y tenemos que seguir subiendo. Y la biotecnología, la bioeconomía es clave para eso. Mauricio, este programa se llama La Letra Colorada, porque estamos buscando la oportunidad del desarrollo, donde hay una luz para seguirla y hacerla exponencial. ¿Cuál sería una recomendación que usted le da a nuestra audiencia con respecto de aprovechar la biotecnología, aprovechar las oportunidades? A ver, yo en este negocio de convertir residuos a proteína, se puede convertir residuos a energía, se puede convertir residuos a abonos orgánicos. O sea, hay mucho que hacer. Yo tenía unos números de, si nosotros, Guayaquil produce 2.000, 3.000 toneladas día de residuos orgánicos. El país produce, todas las ciudades producen 16.000 toneladas o 14.000, entre 16.000 y 14.000 toneladas por día de residuos orgánicos. Entonces, ¿cuál es la dimensión de esta industria? ¿Ya? Si nosotros procesamos estas, en vez de hacerlo negativo, lo más fácil, un desecho orgánico va a la basura, allá por el kilómetro 26, ahí usted ve rumos o va a un relleno sanitario. Eso es lo más fácil, es decir, hemos avanzado un poquito porque antes ni siquiera había relleno sanitario. Estamos un poquito más, pero no es la solución. La solución es realmente darle la vuelta a esas 16.000 toneladas diarias que hay. Eso es una oportunidad. Eso es una oportunidad. Yo estaba haciendo unos números y los tenía aquí, déjenme ver si... eso puede producir 4 millones, son como 4.300.000 toneladas al año de residuos. Eso significa, si solo eso lo convertimos en proteína, esos son 219.000 toneladas al año de harina, de proteína. Esos son 1 millón de toneladas de abono orgánico. Eso daría trabajo a unas 10.000 personas. Y eso sería una inversión de unos $400 millones en desarrollar la industria. Que no es pues. O sea, $400 millones para 10.000 empleos. Que no debe ser estatal. Y aparte es que no debe ser estatal o municipalidad o municipal. Es mi criterio. Yo pienso que la industria privada es la más apta para desarrollar esto. La industria municipal y estatal es la que pone las normas para beneficio de la ciudad o para beneficio de la sociedad. Pero la empresa privada es la que tiene que hacer esto. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Usted aquí cree tiene que una oportunidad. Ahí, por ejemplo, aquí es una gran oportunidad? aquí inclusive de exportarla.
Pero por supuesto, si hay, de Brasil nosotros hemos tenido preguntas de cómo exportar esto. Y de otros lados hay, porque todavía no hay suficiente de esta proteína. Y se puede hacer. Esto es solo para proteína, pero tú puedes producir energía. Tú puedes dar a luz para X número de viviendas o barrios. En las ciudades pequeñas o en las ciudades más pequeñas quizás puedas hacer para darle luz. O sea, no solo es para proteína. O sea, se tiene que utilizar esto y la oportunidad está ahí. La oportunidad está ahí de desarrollo. Esta es una industria nueva. No es una compañía nueva. Se puede hacer una industria nueva, donde hay muchas, en donde es por regiones. O sea, yo estoy hablando solo de Guayaquil. Esto tiene Quito, tiene todas las ciudades pequeñas y medianas tienen esta oportunidad. En donde convertir, no solo tienes el impacto de mejorar la calidad de vida, porque el hecho de que no manejemos bien los residuos tiene una incidencia directa en calidad de vida, en enfermedades a niños, en enfermedades estomacales, en las vacunas para los niños. Es directa. Entonces, si manejamos bien esto, es una oportunidad para crear empleo, para mejorar la calidad de vida y para convertir algo que ahorita lo botamos, ya sea en energía, ya sea en proteína, ya sea en abono. ¿Sí? O sea, eso es la oportunidad. Ahora, ¿cuánto paga el municipio para llevar esos residuos al relleno sanitario? $40 a tonelada. Otros dicen que son $100 a tonelada. Imagínense cuánto en ahorro sería para el municipio. Ese ahorro que se puede invertir en otras cosas. Claro, por supuesto. Son millones de dólares. Y si usted pone las 2.000 toneladas día, son 140, 150 millones de dólares al año que se ahorraría el municipio si incentiva al sector privado a manejar a involucrarse. Muchísimas gracias, Mauricio. Esto ha sido interesantísimo, es una vía importante de desarrollo, es un ganar para todos y esperamos que este programa haya sido, por supuesto, de su interés. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. No se vayan, que enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí en nuestro segmento de conclusiones y yo quiero resaltar varias cosas dichas por nuestro invitado de esta noche, Mauricio Laniado. La primera es que el uso adecuado de desperdicios nos lleva no solo a mejorar nuestra calidad de vida, sino también la gran oportunidad de crear plazas de empleo y de una nueva vía de desarrollo, no solo en el desarrollo de la proteína, sino también en generación de luz y tantas otras cosas. Esto es algo que podemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, que claramente no será fácil, pero es una gran oportunidad que está ahí y que, en segundo lugar, pues optimiza los recursos planetarios que definitivamente son finitos. Es decir, este es un manejo responsable de los recursos, del consumo y pues un ejemplo a aplaudir lo que hace Mauricio Laniado en Bioconversión. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche, animarlos a que si tienen una oportunidad de desarrollo,
vean el desarrollo de la biotecnología como una oportunidad más, no solo de negocios, sino también de muchas otras cosas que vienen de la mano con este tipo de proyectos. Síganos en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Muy buenas noches.